Bueno, carnalita, con el tema de los números primos me surgió la inquietud o la idea, pues, de explicarte la parte de los números y su clasificación, ¿no? Esa es de una canción, los números no mienten, es de Gustavo. Es una canción un poco rara, pero está bonita. Bueno, entonces, la inquietud surge porque, ¿cómo te digo? Sí. Yo creo que cuando curses una carrera universitaria, pues, o un nivel superior, sí conlleva una responsabilidad distinta, ¿sabes? O sea, sí hay que saber, pero hay que saber por qué sabes, o qué es lo que sabes y para qué ocupas lo que sabes, ¿no? Entonces, de pronto, ¿por qué eso es importante? Porque a veces hasta se le da un uso vulgar a los números, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué son los números, no? O sea, son tan importantes, puedes entender el concepto de qué es el número, de qué son y cómo se clasifican, que hay un libro, pues, de unas 700 páginas, ¿no? Donde te habla de toda la historia, desde la aritmética y demás. O sea, dedicado a eso, ¿no? A la parte numérica y, como dice ahí, los descubrimientos matemáticos que cambiaron la historia. Bueno, te pongo este escenario, pues, porque reitero, me parece, pues, que ya para un nivel superior, pero de manera general es interesante, pues, entender qué son los números, cuáles son y cómo y por qué los ocupamos, ¿no? Bueno, la abstracción de números supongo que sale de la necesidad de contar, de cuantificar, ¿no? De enumerar. Entonces, pues, se empezaron a dar cuenta que, bueno, espero no sonar como Sheldon, pero relacionado con el tema de conjuntos es cómo agrupabas qué tienen en común, ¿no? Y entonces empezaron a ver que tenían en común las cantidades. Había 3 vacas, había 3 establos, había 3 perros, 3 palas. Entonces, la característica en común que cumplían era la cantidad. Y de ahí entonces surge la necesidad de cuantificar, ¿no? Y no hablemos después del trueques y ventas y demás, ¿no? Entonces de ahí prácticamente viene la abstracción de números. Bueno, entonces, ¿qué son los números, no? O sea, o cómo se clasifican los números que utilizamos. Y bueno, mira, voy a empezar por un concepto muy básico que es la recta numérica, que ya te había comentado en un material anterior. En esta recta numérica caben lo que conocemos como los números reales. Entonces, una definición muy sencilla es que un número real es todo número que puede ser representado en la recta numérica. Esos son los números reales. Reitero, son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica, ¿sabes? Pero entonces también aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Son los únicos? ¿Qué pasa con los números que no pueden ser representados en la recta numérica? Eso quiere decir que, hablando de conjuntos y diagramas de Venn, tenemos un conjunto que se llama los números complejos, y dentro de ese conjunto de los números complejos están los números reales. Cuando un conjunto o todos los elementos de un conjunto pertenecen a otros, se les conoce como subconjunto. Entonces podemos decir que los números reales son subconjunto de los números complejos. Déjame buscar cómo se hace, cómo se representa un número, un subconjunto, porque la verdad no me acuerdo bien. Ah, aquí está. Entonces se escribe así, mira. Los números reales son subconjunto de los números complejos. Ok, entonces afortunadamente para todos los mortales trabajamos, la mayoría trabaja con los números reales, ¿no? Poca gente trabajamos con los números complejos. Ok, entonces partiendo de esa simplicidad, pues entonces todo número que tú puedas representar en la recta numérica es un número real, ¿sabes? A ver, déjame ver si tengo... Ok, entonces de ahí viene ya pues la otra parte, una vez definido eso, ¿no? Entonces tienes los números reales, el conjunto de los números reales.
Asume que eso es un círculo, ¿eh? Ok, y luego ¿qué pasa entonces con esos, con los números reales? Cuando tú divides dos números, puedes obtener un entero. Esto es lo que conocemos como fracción. Y entonces está el conjunto de los números, o el subconjunto de los números enteros. Entonces aquí en los reales tenemos también, al venir de una fracción, a ver si los puedo, es que el azul no lo puedo usar. Entonces aquí vienen los racionales, que se representan con la letra Q, y luego vienen los irracionales. Esto sí creo que con la letra I, pero bueno. Entonces dentro de los racionales tienes a los enteros. Que se representan con la letra Z. Y tienes a los fraccionarios. Es entendible, ¿no? Los enteros son cuando tú haces esta división, te da un cociente positivo. Perdón, un número completo, un número entero. Entonces estos son los que van aquí. Y aquí dentro de los enteros están los naturales. ¿Por qué se les llama naturales? Porque son con los que empezamos a contar, ¿sabes? Bueno, el 0 tiene ahí su historia, pero voy a empezar desde el 0. Y así sucesivamente. Digamos que hasta infinito, ¿no? Esos son los enteros positivos, que también se les denota como... Ok, entonces volviendo a la recta numérica. Siento mi desorden mental, espero no confundirte, Carlita, pero bueno. Hacia acá tenemos los enteros positivos y hacia acá tenemos los enteros negativos. Y aquel número que no sea producto o no sea cociente de una división exacta, entonces se llaman números fraccionarios. Y ahí vienen otros, los exactos y los periódicos. Ok. Y dentro de estos también de los enteros, que ya te dije que están los naturales, un subconjunto de los naturales son los primos, que ya te había explicado que son los números primos en el otro material. Entonces, como ves, tenemos una amplia clasificación de números, que como repito, de pronto se vulgariza, ¿no? Pero también entendiendo, y lo digo con respeto, pues el nivel académico de cada quien, ¿no? Pero a mí me parece que ya estando cursando una carrera a nivel superior, creo que sí son cosas que se deben entender. Es mi punto de vista, ¿no? Alguien dirá, pues esto para qué sirve, ¿no? Entonces, estos son con los que nosotros trabajamos, carnalita, los números reales, que son los racionales, los irracionales. Irracionales es la raíz de 2 y pi, por ejemplo. Son aquellos que no se pueden expresar con el cociente, como el cociente de dos números. Y aparte tienen, como pi, ya sabes, ¿no? Tiene una cantidad de n de números. Después o lo componen una cantidad casi infinita de números la fracción decimal o la parte decimal. Entonces en realidad todos parten de aquí. ¿Qué obtienes como resultado? Pues es un número entero. Bueno, pues entonces es un número entero. ¿Ese número entero es positivo? Sí, entonces es un número natural. ¿Ese número entero positivo no es positivo? No, entonces es un entero no negativo. Y dentro de los fraccionarios están los fraccionarios exactos y los fraccionarios periódicos. Por ejemplo, un medio. Esto es igual a 0.5. Ese es un fraccionario exacto. Pero un tercio es igual a 0.333. Ese no es un fraccionario exacto, ¿sí me explico? Un cuarto es igual a 0.25. Ese sí es exacto.
¿sí? Entonces ahí, dependiendo de lo que se va a hacer, pues es más bien, dependiendo del escenario que estés analizando, pues es el tipo de número que va a ser. Por ejemplo, un séptimo es 0.1428. Y si tú ahí ves, cuando haces la división de 1 entre 7, ese es un número periódico, porque después de la sexta se repiten. O sea, periódico es como, o sea, por eso se llaman así los periódicos, ¿no? Porque salen cada determinado tiempo. La luna tiene un periodo de 28 días. Entonces aquí le llaman periódico porque hay una cantidad de números que se están repitiendo de manera constante, ¿sabes? Como ves, es un tema bastante extenso. Me dio la curiosidad de explicártelo, o la intención, por lo de los números primos, y también para que de una manera general o un esquema general sepas. Porque donde sufrimos es en esto, ¿no? Cuando manejamos fracciones. O sea, para nosotros es muy fácil sumar 7 más 3, ¿no? Pero ¿qué tal 7 quintos más 2 novenos, ¿no? Ahí es donde empiezan a ver las dificultades, ¿no? Incluso con los enteros, ¿no? 3 menos 2 séptimos, por ejemplo. Entonces, cuando comprendes que estás trabajando con números diferentes, esto es similar a no puedes sumar o restar pesos de dólares, ¿no? O no puedes restar manzanas de peras. Este es un tipo de número y este es otro tipo de número, y como tal los tienes que trabajar de manera distinta. Bueno, carnalita, espero que te haya resuelto o te parezca interesante, y es la explicación que te puedo compartir sobre los números, ¿no? Recuerda tomar tus pastillitas de rock and roll. Cuídate.